Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:47, recibimos en nuestra mesa de trabajo a Marco Rodríguez. Él es el presidente de Asobanca, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. ¿Cómo le va, Marco? Bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio. Bien, muy buenos días. Gracias. A toda tu audiencia. Gracias a nuestro invitado. ¿Cómo evalúa el comportamiento del sector bancario, del sector financiero, en los primeros tres trimestres de este año? Estamos ingresando ya al último tramo, ¿no? Al último tramo de este año. ¿Cuál es la evaluación que le dan ustedes al primer tramo del 2022 en cuanto al comportamiento financiero y bancario? Mira, Fabricio, tu pregunta es muy importante porque me va a permitir dar alguna información que resalta cómo ha venido apoyando el sector financiero, privado, bancario a la reactivación productiva. Al cierre de agosto, Fabricio, el crecimiento de la cartera total del sistema financiero privado interanualmente presenta un 17% más que el año anterior. Pero este número del crecimiento de la cartera del 17% se ve mejor si lo miras por segmentos, porque el segmento que más crece, el que mayor ritmo de crecimiento trae, es el crecimiento de la cartera de los microempresarios, de las personas emprendedoras, de las personas que acceden por primera vez a un crédito, de las personas que están tratando de generar más empleo en el Ecuador. No es el crédito de consumo. No, el crédito de consumo, para terminar la idea que te estaba comentando, el microcrédito crece a un ritmo cercano del 22% interanualmente. Entonces, ya este crédito trae un crecimiento mayor que el del volumen total, que es 17%. ¿Cómo está configurado lo que consultas tú, Fabricio? Actualmente, en este año, las nuevas operaciones de crédito otorgadas este año muestran que el 70% del crédito se está destinando a actividades productivas y 30% nada más a consumo. Lo cual, fíjate, yo siempre aquí hago un paréntesis para comentarlo. Si bien es cierto, tenemos un 30% para consumo, el crédito para consumo es muy importante, porque si no existe consumo en la población, no se dinamiza la economía. No existe incentivos para producir ni que se dinamice la economía. Además, en el Ecuador, el crédito de consumo también corresponde al crédito en tarjeta de crédito que en el Ecuador es utilizada no solamente para gastos suntuarios, como mucha gente puede pensar, sino también para gastos de primera necesidad, como educación, salud y este tipo de gastos. Entonces, es un gasto que, si bien es cierto, es el 30% de la cartera, apoya también a la reactivación productiva. Nada más para precisar y profundizar sobre el ritmo del microcrédito post pandemia. Sí. Detalles. A ver, allí hay algunos datos importantes alrededor de cómo está el crédito, ya mirándolo un poquito más detallado. Ajá. Una gran noticia es que el 54% del microcrédito lo reciben mujeres. ¿Y por qué esta es una gran noticia? Porque todos los organismos internacionales, todos los análisis locales muestran que un dólar prestado a una mujer es más importante que un dólar prestado a un hombre. ¿Por qué razón? Porque la mujer hace un encadenamiento productivo inmediatamente con ese dólar prestado a una microempresaria. En tanto que no sucede este mismo dinamismo con el dólar prestado al hombre. Entonces, esa es una gran noticia. Este año, en lo que va del año, 62,000 personas naturales han recibido un crédito. 62,000 nuevas personas han recibido un crédito, y antes de estas mismas personas, con total seguridad, al ser emprendedores, al ser microempresarios, estaban recibiendo crédito por fuera del sistema financiero. Entonces, en el Chulco. Entonces, este sector de los microempresarios sí tiene acceso al crédito de la banca privada. Está teniendo acceso, Fabricio, a un ritmo de crecimiento interanual del 22%. ¿Y ese ritmo, comparativamente con otros años, es más dinámico, más alto? Es superior. Si tú miras un comparativo del ritmo de crecimiento del mismo segmento en años anteriores, estaba alrededor del 17-18%. Este año, en lo que va del año, 22%. Es una cifra muy alentadora que muestra, como dije hace un momento, el apoyo
para la reactivación productiva de los ecuatorianos, porque el crédito, como lo destacó el Banco Central en alguna reciente rueda de prensa, el crédito es eslabón importante en la reactivación porque dinamiza todas las actividades económicas. En cuanto a las transacciones bancarias en el país, ¿cómo ha estado el manejo en este último tiempo? Allí hay unas noticias que debo decirlo, incluso para nosotros fueron una sorpresa. Miren, en la época de la pandemia, todos tuvimos que estar aislados, encerrados, lo cual naturalmente impulsó la digitalización de muchísimas actividades económicas. La banca en el Ecuador no suspendió ni paró su actividad ni un solo día. Lo que sí pasó en algunos otros países, en el Ecuador no. En el Ecuador no suspendió sus servicios ni un solo día. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque la pandemia encontró un sistema financiero que estaba listo para potencializar sus canales digitales. Y esto se mira en cifras de manera bien interesante. La Federación Latinoamericana de Bancos hizo un análisis de cómo crecieron las transacciones digitales en Latinoamérica en época de pandemia. El promedio regional es 37%. En el caso ecuatoriano, el crecimiento de las transacciones digitales es del 160%. Es un crecimiento fabuloso. Y dentro de este crecimiento también una noticia interesante es mirar que las mujeres son las que más impulsaron el crecimiento del uso de los canales digitales. Las mujeres denominadas millennials, digámoslo, y generación X, juntas aportaron en el crecimiento de las transacciones digitales en un 54-55%. Las mujeres comenzaron a transaccionar más en los canales digitales y también en los llamados corresponsales no bancarios, que son estos puntos de atención en tiendas, bazares, en los barrios, en donde las mujeres comenzaron a operar de manera importante. Tengo un par de preguntas en interacción con nuestros oyentes. Estamos conversando con Marco Rodríguez, presidente de Asobanca. Por ejemplo, acá nos piden que le preguntemos cuál es la tasa para MIPYMES en Quito y el país y qué hacer para que dicha tasa de interés baje. Fabricio, interesante pregunta, porque creo que la tasa de interés es algo que merece un debate técnico profundo. Y resalto que es un debate técnico. Mira, el año anterior la empresa transnacional llamada Equifax, que es un buró de información crediticia, hizo un estudio en el Ecuador. Un estudio en el Ecuador no solamente académico, sino además en campo, para mirar cómo estaba la realidad del acceso al crédito en el Ecuador. Y encontró una cifra desoladora, Fabricio. Y la cifra desoladora fue 1.200%. 1.200% es la tasa de interés que las personas que no están siendo atendidas por el sistema financiero formal, me refiero a bancos o cooperativas o mutualistas, están pagando fuera del sistema financiero. Y lo pagan a usureros, con todas las consecuencias que esto tiene, con la violencia, con el estar siendo parte de la explotación en un delito, pero lo pagan. ¿Esto qué nos muestra, Fabricio? Que el problema en el Ecuador no es la tasa de interés propiamente, sino el acceso al crédito. El acceso al crédito es. Pero es que tal vez hay personas que recurren al chulco porque tienen dificultad para acceder a un crédito en un banco. Y mira, Fabricio, Global Findex publicó hace un par de semanas un estudio que lo hace cada 4 años. El último fue realizado en el 2017 con cifras a 2021, lo publicó hace 3 semanas. Y muestra que el crecimiento del acceso al crédito en los últimos 4 años ha aumentado en cerca de 10 puntos. Pero en los últimos 10 años en más de 11, casi 12 puntos. Hoy por hoy, el 23% de la población ecuatoriana mayor de 15 años, porque así lo mide el Global Findex, tiene acceso a crédito formal en instituciones financieras. No obstante todo el esfuerzo de este crecimiento de más de 10 puntos porcentuales, todavía estamos por debajo de la media de Latinoamérica. Hay muchísimo que hacer en acceso a crédito, Fabricio. Tenemos que trabajar en una mayor digitalización de la economía. Tenemos que trabajar en un mayor acceso a fuentes de información que permitan hacer una adecuada gestión del riesgo cuando se otorga un crédito. ¿Hay un porcentaje de más o menos qué porcentaje de la población está bancarizado? Puedes medirlo de 2 maneras.
Por el lado de acceso a cuentas bancarias, estamos por encima de la media regional, 64%, casi el 65% de la población mayor a 15 años en ¿Tiene una Ecuador cuenta bancaria? tiene una cuenta bancaria. Pero por el lado del crédito, que es el desafío, que es en donde todos debemos trabajar para mejorar estos índices de inclusión financiera, estamos en 23%. Entonces, Fabricio, la discusión, creo yo, no debe centrarse en la tasa de interés. Porque, como te digo, las personas que no están accediendo a crédito pagan tasas de interés de 1.200%. La discusión debe centrarse en cómo hacemos que estas personas accedan al sistema financiero, se incluyan y se bancaricen. Hay algunas cifras que muestran un crecimiento, ya te digo, el 10% de crecimiento del acceso en estos últimos años. El propio Global Findex muestra que el 48% de la población en estos últimos meses, en los 2 últimos años, ha recibido o realizado una transferencia electrónica, una transacción digital, lo que muestra que las personas comienzan a demandar más servicios financieros, pero todavía hay mucho que trabajar. 2 aspectos más en nuestra interacción. Por un lado, Freddy Palacios nos dice por qué el microcrédito es tan caro. Eso de un lado. De otro lado, Felipe del Rosario nos dice, solo se les da créditos a personas que tienen negocios o están afiliados, empleados de empresa con rol de pagos, pero al comerciante informal nada que ver. Sí, a ver, ¿qué pasa con el microcrédito? El microcrédito es un tipo de crédito muy particular porque es el crédito que se le da al pequeño emprendedor, a la persona que inicia un negocio o la persona que sin estar completamente formalizada, comienza a realizar actividades de comercio o empresariales. Esto hace que este crédito requiera un acompañamiento muy importante del ejecutivo de cuenta. Los ejecutivos de cuenta, para poder otorgar un microcrédito, deben visitarla a la persona, deben conocer su tipo de trabajo, deben realizar un análisis de la actividad que ejecutan, y todo esto implica unos costos administrativos regularmente mayores que los que implican otros tipos de crédito. ¿Por qué entonces el microcrédito es más caro? Porque alrededor de hacer todo este trabajo para poder otorgarle el crédito, genera ingentes esfuerzos de parte y parte de quien va a acceder al crédito y de quien lo otorga para poder otorgarle el crédito. Esto hace que las operaciones de micro sean un poco más caras que lo que sucede en el Ecuador, de lo que sucede en otros niveles de crédito. Pero también hay mucho que trabajar allí. Por ejemplo, hay experiencias en Latinoamérica que muestran que para que el microcrédito reduzca sus costos, porque el fenómeno de que el microcrédito es más alto es un fenómeno mundial, pero en Latinoamérica mayor porque hay una mayor profundización del microcrédito, es que podemos ir hacia una mayor digitalización. Y allá hay cosas que podemos trabajar en la parte normativa, por ejemplo. En el caso ecuatoriano, sigue siendo una exigencia normativa que se conforme un historial, un expediente crediticio de las personas con documentos físicos. ¿A cuál de nosotros no nos ha pasado que nos piden la copia de la cédula para hacer una transacción? ¿A cuál de nosotros o la cartola? El otro día alguien decía que fue al banco a hacer no sé qué transacción y le pidieron una cartola ahí. Precisamente. Y como no tenía la cartola a la mano, le tuvieron que hacer una en ese momento y le cobraron por la cartola. Y fíjate, Fabricio, el tema de la cartola o el tema de esas exigencias no son requerimientos que quisiera el Ejecutivo Bancario realizar. Son requerimientos normativos en los cuales debemos trabajar. En pleno siglo XX, la normativa no puede seguir exigiendo a la gente que presente documentos físicos, pero son exigencias normativas. Pero es la normativa, no es que cuales, los bancos quieren. No. La digitalización. Uno hubiese pensado que eran los bancos los que piden eso. No, es la normativa, Fabricio. Fíjate tú debes tener al menos una aplicación en tu teléfono de alguna institución bancaria. Hoy por hoy, el 80 o el 90% de las instituciones bancarias te permiten abrir una cuenta a través de tu celular. Los bancos buscan hoy por hoy acercar más a la gente a los servicios financieros, prestarles más y mejores servicios. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la profundización financiera, ayuda a la inclusión financiera, ayuda a la formalización de la economía. Es un círculo virtuoso en donde todos ganamos. Aquí, por ejemplo, me escribe Inti Gronever, que está en sintonía. Él dice: nosotros somos emprendedores, con altas tasas, toda la utilidad al préstamo, nos dice nuestro oyente. Como digo, el tema de la tasa de interés es un desafío importante y precisamente el segmento de micro y de pymes es el que debe ser objeto de un mayor análisis y mayor discusión técnica.
¿Qué es lo que está pasando con las pymes qué es lo que está pasando con el crédito a las pymes en el Ecuador? Y precisamente es algo que hemos venido conversando con las autoridades. En el Ecuador, la pyme es una empresa que, si lo miramos con estándares internacionales, se parece más a una microempresa que a una gran empresa. Sin embargo, en el Ecuador, la segmentación crediticia hace que estas empresas se traten de parecer más a una gran corporación. A una corporación, voy a utilizar un nombre arbitrariamente, Corporación La Favorita. Hace que se quiera parecer más a una corporación La Favorita que tiene normas de buen gobierno corporativo, cumple con su historial tributario desde hace más de 5 años, formaliza o genera empleo a miles de personas, etcétera. Trata de parecerse cuando en realidad se parece más a una microempresa, la pyme. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos encontrar mecanismos para evaluar el riesgo crediticio de las pymes como lo que son pequeñas y medianas empresas, y a las micro como lo que son microempresas distintas a las grandes empresas. Acá también un mensaje y un aporte de la abogada Ligia Cobo. Dice, ¿qué acciones conjuntas con otras entidades de control está tomando el sistema bancario para evitar que los comercios cobren valores adicionales cuando se cancela con una tarjeta? Importante pregunta la de Ligia. Ligia fue intendente de la Superintendencia de Bancos, así que ella conoce muy bien. Ella conoce muy bien lo que me está preguntando. ¿Qué es lo que sucede con el cobro con tarjetas de crédito y de débito? Y empiezo por la conclusión. La Asociación de Bancos ha venido trabajando muy activa y cercanamente en los últimos meses con la Defensoría del Pueblo, que ha levantado una estructura de análisis de la problemática a través de la cobranza de los comercios en un valor adicional con tarjeta de crédito y de débito. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Lo que venimos solicitando al Servicio de Rentas Internas específicamente es que elimine unos costos tributarios que tiene que asumir el comercio cuando recibe pagos con tarjetas de crédito. Y esto que para la gente de a pie como nosotros resulta medio extraño, funciona de la siguiente manera. Cuando el comerciante vende un zapato a $100, por efecto tributario debe ser $100 más IVA, que son $112. Por efectos tributarios, en el momento en que el banco le hace el pago al pequeño comerciante, debe retenerle el IVA y la renta. Esto hace que así en números grandes, en números muy redondos, solamente para que se entienda el ejemplo, esto hace que mientras el comerciante esperaba recibir $112, recibe $12 menos, que es la retención del IVA, y una retención de renta dependiendo del tipo de negocio que tenga. Pero pongamos en el caso extremo una retención del 10%, ¿ya? Digamos que es el máximo de la retención. Recibe $90 cuando él esperaba recibir $112. Para nosotros, dice, bueno, es un tema tributario que igual tenía que pagar, pero para el comerciante es flujo, porque él esos $12 y esos $10 los tendría que haber pagado a final de mes o al final del semestre. Y paga en ese momento. Es flujo. ¿Qué es lo que hace esto? Que el comerciante traslade este costo al cliente. ¿Por qué? Porque de esta manera compensa la retención tributaria que se le está haciendo, pero además genera para él un desincentivo de cobrar con tarjeta de crédito, porque dice, no, mejor págueme con tarjeta con efectivo. ¿Y esto qué es lo que causa? Informalidad. Porque en la medida en que el comercio utilice canales digitales o utilice medios de pago como las tarjetas de crédito y de débito, se genera una cadena virtuosa que es la formalización de esta persona. Y ahí, por ejemplo, justamente Santiago Carrera, que también está en sintonía, me envía un dato que es, digamos, uno lo ha notado cuando pone gasolina, por ejemplo, en las estaciones de servicio. Uno pone gasolina, paga con tarjeta de débito o de crédito y le aparece no el valor, digamos, de consumo, sino, por ejemplo, si le pone $20, le aparece 20,22. O sea, esos valores adicionales, ¿eso es el costo bancario o tiene relación con este impuesto que señala? En el caso de las gasolineras tienen un costo que se conoce como una comisión por el uso del canal. Fíjate, Fabricio, para que exista el servicio de tarjeta de crédito y de débito, existe toda una cadena, y por eso se le conoce como un sistema de tarjeta de crédito, en donde participan franquicias internacionales, que son las dueñas de las marcas, Visa, Mastercard, American Express. Existen bancos que son emisores y adquirentes del servicio, y existen los comercios.
Y adicionalmente a todo esto, existen empresas que dan toda la conectividad. Efectivamente, para la prestación de todos estos servicios existen unos costos que se conocen como tarifas o cargos por servicios financieros, que en el caso ecuatoriano, no pasa esto en todos los países de la región, y en el caso ecuatoriano están determinados por la autoridad financiera bancaria. En el caso ecuatoriano, el monto máximo de tarifa de comisión por uso de tarjeta de crédito es 4%. Pero hoy por hoy, el promedio de una comisión por uso de tarjeta de crédito no llega siquiera al 2% de la transacción. ¿Qué implica esto, Fabricio? A cambio de todo esto, tienes la seguridad de la transacción, tienes los recursos, tienes todo lo que te genera el poder cobrar con tarjeta de crédito. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto, Fabricio, en el caso de las gasolineras, que es el caso que tú me preguntas? Que efectivamente hay un valor fijo, flat, no es un porcentaje del monto, es un valor, una comisión fija que se cobra por poder pagar en la gasolinera con tarjeta de crédito. Es uno de los servicios que te prestan en este momento. 484 cooperativas podrían darte este servicio, 24 bancos, es decir, existe una amplia competencia en el caso de servicios financieros. Marco Antonio, dejo estos temas de lado, aprovechamos su presencia para en estos últimos minutos hablar de este congreso que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador está organizando para el próximo 3 y 4 de octubre. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes participan? Interesante. A ver, todo lo que hemos conversado sirve para contextualizar la importancia de este congreso. Mucho se discute de qué tantas brechas tenemos con las prácticas internacionales, qué tan lejos estamos en los procesos de bancarización de otros países. Pues en este congreso, que es el 3 y 4 de octubre, que es el Congreso Latinoamericano de Derecho, que es la edición número 42, es el evento más antiguo de derecho bancario en la región y el más grande de toda América. Están llegando expertos internacionales precisamente para hablarnos de esto, de qué está pasando en el mundo y en la región respecto de digitalización, de bancarización, de cómo profundizar los servicios financieros, cómo mejorar la normativa para generar más inclusión. Por ejemplo, viene gente de Suiza. ¿A qué? A comentarnos cómo está la legislación suiza en materias de pagos digitales y en el uso de criptomonedas. ¿Cuáles son los riesgos que debe mirarse cuando se trata de generar este tipo de normativa en países como los nuestros? Viene gente de El Salvador a contarnos qué ha pasado luego de un año que en El Salvador, por ley, el Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal. ¿Cuáles fueron los desafíos y los riesgos que tuvieron que mirar los reguladores y los actores económicos para poder solventar todos los casos que se iban presentando en un lapso muy corto de tiempo? Viene gente del Paraguay a contarnos qué ha hecho Paraguay para mejorar la inclusión financiera vía el análisis de riesgo crediticio de las personas y el análisis de su comportamiento para poder prestarle mejores servicios financieros. Entonces tenemos gente de todo el mundo que está llegando, y estos son solo 3 casos que estoy tomando, que está llegando al Ecuador para discutir todas estas cosas. Ecuador se va a convertir durante esos 2 días en el centro de la discusión más avanzada en materia de normativa y mejores prácticas bancarias en la región. ¿Que permitirá luego qué? Hemos invitado a las autoridades quienes van a estar presentes en este congreso, Superintendencia de Bancos, Junta de Política Monetaria, Junta de Política Financiera, ¿para qué? No solamente para que además estas autoridades tienen un espacio para que conversen y nos muestren qué está haciendo el Estado como Estado respecto de estos temas, pero además para generar relaciones de networking que permitan mirar qué es lo que pasa en la región y podamos avanzar en una discusión de todos estos temas ya asentadas en el ámbito local. Correcto, de eso habrá que seguir hablando conforme se acerque la fecha 3 y 4 de octubre. Gracias, Marco, por el tiempo, muy amable. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias. Hablando justamente sobre el comportamiento del sistema financiero, algunas inquietudes que incluso formularon nuestros internautas y nuestros oyentes a nuestro invitado, el presidente de la Asobanca, Marco Rodríguez, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.